Bien, entonces en este video lo que vamos a demostrar es cómo se puede calcular los cuartiles, los deciles, que son valores de la variable aleatoria que dividen el conjunto de datos en 4 partes iguales en el caso de los cuartiles, o en 10 partes iguales en el caso de los deciles, o en 100 partes, que sería en este caso los centiles. Entonces, otra cosa importante acá, cuando nosotros tenemos muy pocas observaciones, cuando en otras palabras la sumatoria de la frecuencia absoluta FA es bajo, ¿no? Entonces nosotros hablamos de proporciones simplemente. Podemos decir la proporción, ¿no? El 25%, ¿no? de los árboles presentan diámetros menores o iguales a un determinado valor. Entonces, pero cuando nosotros tenemos una gran cantidad de árboles, que normalmente ocurre a veces cuando hacemos inventario, censo forestal, entonces podríamos asumir que esos valores, esas proporciones son o se convierten en probabilidades, ¿no? Probabilidades. Entonces, para eso lo primero que voy a hacer, ven acá, es ver cuántos datos tenemos en realidad, ¿no? Y voy a hacer entonces una autosuma de la frecuencia absoluta, ¿no? Luego voy a calcular la frecuencia relativa, y eso va a ser igual a cada uno de estos valores dividido entre el total. Pero el total no va a cambiar, todos esos valores se van a dividir entre ese, ¿no? Ya hemos visto también en la anterior clase, por lo tanto lo vamos a congelar la celda de 8. Vamos a congelar y vamos a tener entonces ahora, una vez que congelamos esto, vamos a tener ese valor, la frecuencia relativa. Y ahora acá vamos a ver cuánto sale la sumatoria. La sumatoria nos tiene que salir 1, ¿no? 1, aquí tenemos 1. Bien, acá posiblemente valga la pena tal vez tener 3 decimales o 4, ¿no? Pero no tantos como están ahí. Podemos poner 4 decimales posiblemente ahí. Número y 4 decimales. Bien, aquí tenemos entonces los valores. Ahora, vamos a calcular siguiendo el procedimiento frecuencia absoluta acumulada. Y eso va a ser la primera, se repite. Entonces tenemos acá. La segunda va a ser esta de acá, más la que le corresponde a esta clase. Y así sucesivamente vamos a ir bajando, haciendo las sumatorias hasta el último, donde tenemos como último valor 119, que es el valor total de las observaciones. Ya tenemos frecuencia absoluta, ahora nos vamos a frecuencia relativa acumulada. Y acá vamos a colocar lo siguiente. Frecuencia relativa acumulada, la primera se repite, entonces tenemos eso. La segunda va a ser la anterior, más la que le corresponde a esa frecuencia. Y así sucesivamente vamos a ir bajando hasta tener el valor de 1. Bien, entonces, esa sería la primera parte de los cálculos que nosotros tenemos que hacer para calcular los cuartiles. Aquí ahora, el siguiente intervalo, la siguiente columna que hemos dicho que se va a llamar intervalos de frecuencia relativa acumulada. Entonces yo voy a llamarle int frecuencia relativa acumulada. El primero vamos a hacer en términos de decimales, ¿no? O de valores así relativos como están ahí. Entonces, el primero, ¿de dónde va a ir? De 0. ¿A cuánto iría? A 0.26, ¿no? 26.8, digamos. El siguiente va a ir de 0.268. ¿A cuánto iría? A 0.50. 54. El siguiente va a ir de 0.54 a 0.71. 0.71.4. El otro va a ir de 0.714 a 0.865. 0.865. El siguiente va a ir de 0.865 a 0.966. Y el último va a ir de 0.966 a 1. Vamos a poner eso 1 así. Bien. Ya tenemos todo eso ahí. Entonces con esto podemos hacer un análisis y ver. Vamos a ver acá dónde están los valores. El primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil. Bien. Entonces yo voy a colocar acá los valores. Por ejemplo, el primer valor
tiene 0,25, ¿no? El primer cuartil. Entonces, ¿dónde estará? Va a estar en el primero. ¿Están todos de acuerdo, no? Entre 0 y 0,26 está incluido el 0,25. El segundo cuartil, ¿dónde estaría? El segundo cuartil está en esta otra clase, porque el 0,5 ¿dónde? Está incluido en el segundo intervalo de frecuencias relativas. ¿Y el otro dónde estaría? El tercer cuartil. El tercer cuartil va a estar acá. Entonces ya tengo ubicado dónde están los cuartiles, ¿no? Entonces ahora voy a calcular. Primer cuartil va a ser igual a límite inferior de esa clase, acá, ahí, ese es límite inferior de esa clase, más paréntesis. Entonces tenemos ahora aquí que colocar 119, pero nosotros tenemos que colocar como celda dividido entre 4, ¿no? Dividido entre 4. Menos, en este caso no hay, esa es la primera clase, menos 0 entonces, porque no hay un valor antes de eso. Luego tenemos que, bien, tenemos eso, dividir entre la frecuencia de esa clase, que sería 32, ¿no? Y todo esto tenemos que cerrarlo para multiplicar por el intervalo de clase. ¿Y cuánto vale el intervalo de clase? ¿Cuánto la diferencia hay entre 40 y 50, entre 50 y 60? 10. 10. Entonces, ese es mi primer cuartil. Yo puedo decir que entonces un 49.3% redondeando de las observaciones presentan, ¿no? O representan ¿cuánto? Entonces, un 25% de las observaciones se encuentran en diámetros que son menores o iguales que ¿cuánto? Que 49.3 centímetros. Entonces, si estoy indicando la proporción del 25%, la cuarta parte de las observaciones son aquellas que tienen diámetros menores o iguales a 49.3 centímetros. Bien, ahora nos vamos al segundo cuartil. Ahora, si ustedes quieren también, hay una cosa importante, yo podría copiar esto. Ahí. Y podría, como ya tengo la formulita, podría ir cambiando simplemente algunas cosas. Una cosa importante que tenemos que ver, ¿dónde está el segundo cuartil? En la segunda clase. Entonces, ahora vamos colocando ahí. Segunda clase, entonces, en la formulita vamos a ir cambiando. Está en la segunda clase, está bien. Ahora dice, D9. Esto tenemos que cambiar, fíjense, porque esta tiene que ser la celda. Y tiene que ser dividido entre ¿cuánto? ¿Entre cuánto tiene que ser si estamos hablando del segundo cuartil? Esto tiene que ser dividido entre 2. ¿No ven? Entre 2. Ahora, acá menos tiene que ser este valor. La frecuencia absoluta antes de la clase de la mediana, que sería este de acá. Bien. Multiplicado por D3, dividido entre la frecuencia de la clase de la mediana o del segundo cuartil, ¿está bien? Bien, ese es el valor. Entonces, yo tengo que la mediana o el segundo cuartil vale 59.8 centímetros. Eso significa que 50% de los árboles tienen diámetros menores o iguales a 59.8 centímetros y el otro 50% tiene diámetros mayores a 59.8 centímetros. Entonces, este es el que nos divide en dos partes iguales. En el caso del primero, ¿cómo sería? En el caso del primer cuartil, los árboles, ¿no?, que tienen diámetros menores o iguales a 49.29 centímetros representan ¿cuánto? El 25%. En cambio, los árboles que tienen diámetros mayores a 49.29 centímetros representan ¿cuánto? Representan el 75%. Esa es la proporción para esos árboles con diámetros mayores. Bien, finalmente vamos a encontrar el tercer cuartil. Y también podemos podemos copiar la formulita, ¿no? Y hacemos el análisis. Ahora, ¿dónde está el tercer cuartil? Eso es lo que me interesa. ¿Dónde está? En la clase 4. Entonces, vamos a ir arreglando algunas cosas de acá.
Bien, en la clase 4, entonces el límite superior tiene que ser ese es de la clase 4. Bien, entonces, ahora, D, dice yo tengo que tener D ese valor, no de 9, porque de 9 está. Ahora, como es el 75, también otra opción es que podamos multiplicar por 0,75. Entonces yo puedo multiplicar y decir, o también esto puede multiplicar por 3 cuartos, porque el tercer cuartil es el 75% de las observaciones, o 3 cuartas partes, ¿no ven? Una vez ordenados los datos de menor a mayor. Entonces acá yo puedo decir por 0,75, mejor, ya tengo ese mi valor. Menos, ahora a ver, vamos a ver, menos, dice la frecuencia absoluta, esto también está mal. Esto tiene que ser, ¿cuál tiene que ser? Tiene que ser ese valor, el anterior, fíjense, el anterior al tercer cuartil. Si estamos en la clase 4, el anterior es la clase 3. Entonces ya tenemos eso. Bien. Y luego dice su frecuencia también está mal, su frecuencia es este valor. Ahí. Y todo lo demás está bien. Entonces tenemos ya el tercer cuartil. Por lo tanto, podemos decir que una proporción de un 75% de los árboles presentan diámetros menores o iguales a 72.36 centímetros. Y una proporción de 25% constituyen todos aquellos árboles que tienen diámetros mayores a 72.36 centímetros. Entonces, de esa manera, nosotros podemos calcular los cuartiles en una tabla de frecuencias. Entonces, ese es el